Hola, ¿qué tal? Soy Livia Honsel, analista de Economía Internacional. Hoy seguiremos hablando de la intensificación de la crisis de la zona euro con el rescate de los bancos españoles. Después de haberse negado durante varios meses a pedir una ayuda externa, el gobierno español finalmente tuvo que ceder a la presión internacional y solicitó un préstamo de 100.000 millones de euros a sus socios para sanear el sector financiero. En su último informe sobre el sector bancario, el Fondo Monetario Internacional estimó las necesidades de recapitalización en 40.000 millones de euros. Según el fondo, las vulnerabilidades se concentran en las entidades pequeñas, sobre todo las cajas de ahorro que fueron fusionadas, mientras que los grandes bancos tienen la solidez suficiente para hacer frente a un escenario adverso. La cantidad global del préstamo estimada por los líderes europeos es de 100.000 millones de euros por el momento. Es posible que los bancos sufran mayores pérdidas debido a la caída constante de los precios en el sector inmobiliario y al entorno económico muy negativo. Las necesidades de cada banco serán divulgadas cuando finalice la primera fase de las auditorías externas el 21 de junio. La decisión de pedir un préstamo es positiva en el sentido de que reduce la incertidumbre acerca de una recapitalización de los bancos. Sin embargo, las autoridades españolas tardaron mucho en tomarla y faltan muchos detalles por arreglar. Un factor de preocupación para los inversionistas es que aún no se sabe si la ayuda provendrá del Fondo Temporal de Rescate o del Fondo Permanente, que aún no entra en vigor. El mecanismo permanente, que es el mecanismo de estabilidad financiera, tiene algunas ventajas prácticas. No se necesita la aprobación de todos los países miembros para otorgar un préstamo. Solo el 90% es suficiente. Además, es más flexible que el Fondo de Rescate Temporal. Pero para los inversionistas, recurrir al mecanismo permanente no es la opción más conveniente. El tratado prevé que la deuda del mecanismo de rescate es preferente en caso de suspensión de pagos. Solo sería subordinada por la del Fondo Monetario Internacional. Es decir, que todos los tenedores privados de bonos españoles tendrían que asumir más pérdidas en caso de una reestructura de la deuda, como pasó hace unos meses con Grecia. Por lo tanto, los inversionistas podrían mostrarse más reticentes a comprar deuda española si el préstamo es otorgado por el mecanismo permanente de rescate. Eso implica que los costos de financiamiento de España podrían subir aún más. La tasa de interés del bono a 10 años ya se encuentra muy cerca del nivel insostenible del 7%. La fecha prevista de entrada en vigor del mecanismo permanente es el 9 de julio, pero muchos países todavía no lo han ratificado, entre ellos Alemania, que es el principal contribuyente. Se necesitan 2/3 de votos a favor en el Parlamento alemán para que pueda ser aprobado el texto. Es decir, que el gobierno de Angela Merkel requiere el apoyo de las fuerzas de oposición, que en contrapartida piden la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras. También falta por definir la condicionalidad del préstamo. A priori, las condiciones se enfocarán al sector bancario porque España ya emprendió los ajustes fiscales y las reformas solicitados por la Comisión Europea. Las condiciones exigidas a los bancos tendrán que ser muy estrictas para que el préstamo sea exitoso. Por otra parte, España tendrá que seguir cumpliendo con sus compromisos de reducción del déficit bajo estricta vigilancia de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional. Otro factor de preocupación es que el préstamo será otorgado por el Fondo de Rescate Bancario Español, que es una entidad pública y por lo tanto resultará en un aumento de la deuda. El ratio de deuda llegó al 70% del PIB el año pasado. Con un préstamo de 100.000 millones de euros podría alcanzar el 90% del PIB mucho antes de lo previsto. Este nivel todavía es sostenible porque es inferior al de muchos países de la zona euro, pero se volvería insostenible si los costos de financiamiento continúan aumentando. Es decir, que España tendría que pedir un rescate para sus finanzas públicas para no caer en suspensión de pagos. Con tanta incertidumbre, el anuncio del préstamo no permitió reducir el nerviosismo en los mercados. El resultado de las elecciones en Grecia es decisivo. A la fecha de hoy, aún no sabemos si el futuro gobierno griego estará a favor o en contra del rescate. Aunque el resultado sea favorable a la permanencia de Grecia en la zona euro, las dudas sobre España van a continuar. El problema bancario no es la única preocupación. El país también tiene muchos retos por resolver en materia de consolidación de las finanzas públicas y de reducción del desempleo. Les invitamos a seguirnos en Twitter en @análisis_fundam. Les recuerdo, soy Livia Honsel, analista de Economía Internacional. Hasta luego.